¿Qué tiene, mamá? Ay, gracias, hija. Ha sido una pelea muy dura, ¿eh? Pero valió la pena. Sí. Es una gran victoria que nos dio Dios. Pero no puedo dejar de pensar en la familia de Trino, todos llorando, sabiendo que no se van a volver a ver. Debe de ser muy difícil despedirse así. Lo más difícil ha sido para ti aprender a vivir después de lo que te hizo ese hombre, hija. Sí, mamá, pero yo tengo la bendición de Dios y Él me ha mostrado el camino. De eso puedes estar segura. Y bueno, ya Trino fue condenado por la ley de Dios, por la ley de los hombres, y nosotros lo único que podemos hacer es oración para que encuentre un poco de luz en esa oscuridad tan terrible y que algún día pueda alcanzar el perdón. ¿Sí ve, mamá? ¿Sí ve lo importante que es el perdón? Es lo único que nos va a liberar y limpiar el corazón. Ay, ya sé por dónde vas, hija, pero pues, ¿qué te puedo decir? Yo no he podido perdonar a tu padre. Mamá, yo solo le pido que trate de enmendar lo que queda entre ustedes dos. No quiero que esto termine separando a la familia para siempre. Mire, ¿no cree que vale la pena esforzarse y olvidar el pasado? Olvidarlo a cambio de un futuro con todos juntos. No sé si yo puedo, no sé si yo estoy preparada para algo así. Mamá, hoy vamos a celebrar el Día de los Padres porque es el único día donde podemos reunirnos todos. Y Shay me pidió que estuviéramos ahí. Va a estar toda la familia. ¿Qué dice? Sí, licenciado, todo salió a la perfección. Justamente como usted me lo dijo. Le dieron 31 años de cárcel al individuo ese. Sí, finalmente vamos a descansar en paz después de tantos años de estar buscando la justicia, ¿no? Bueno, no, sí, no descansar en paz propiamente. Oiga, licenciado, lo llamo después. Llegó alguien muy importante para mí. Ándele, pues. Hasta luego. ¿Qué pasó, mi niña? Abuelito, Qué gusto, perdóname que no te avisé que venía, ¿eh? No importa, tú eres bienvenida siempre. ¿Pero qué haces aquí? Cuéntame. Deberías estar en tu casa descansando después del día que tuviste, ¿no te parece? Pues no le voy a negar que sí, que fue un día muy duro, pero hoy también hay motivos para estar feliz. ¿Ah, sí? Pues dime cuáles, que necesitamos buenas razones en esta casa, ¿no? Pues, abuelito, ¿te acuerdas lo que dice el pastor Pete? Que cuando Dios te quita algo es porque te tiene preparado algo mejor. Ajá. Pues a mí me quitó un papá, pero a cambio me dejó al mejor abuelo del mundo, que también es un gran papá. Así que feliz Día del Padre, abuelito. ¿Cómo que a ver, ¿cómo que feliz día del padre? ¿Es día del padre? Pues sí. Pues con todo esto del juicio a mí se me olvidó por completo, pero me agrada mucho que hayas sido tú la primera que me haya felicitado. Ay, pues no va a ser la única, ¿eh? ¿No? Vamos. ¿A dónde? Vamos, que le tengo una sorpresa. Mamá me dijo que lo viniera a buscar. Vamos, agarre su sombrero. Espérate. Claro, abuelito, Estás loca, véngase. hombre. Vamos, ¿Tú crees? véngase. Pero así nada más. Pero mira nada más, a mí Chiquis me dijo que me van a dar una sorpresita, pero esto es una sorpresota. Está toda la familia, ¿viste? ¡Qué sorpresota, mija! Llegó el bueno, pues. Felicidades, papá. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Muchas gracias, muchas gracias, Gracias amigo. por trabajar tan duro para darnos una buena vida. Gracias, amigo. Salud, papá. Usted nos ha hecho lo que somos, hombres hechos y derechos. Ustedes me hicieron hombre a mí. Con valores y principios, papá, y eso no tiene precio. Dios me lo bendiga. Amén, mijo. Recuerden, lo más importante es la familia siempre, ¿o no? ¿Quién viene o qué? ¿Qué? ¡Ay, está la tía Rosy! Ay, baby. Qué bueno que viniste, mija. Y trajiste a mi princesa familia. y todo. Feliz día, papi. Bueno, no solo llegué yo, también. A ver, hoy es un día de darle gracias a Dios. Miren quién llegó. Dejen el escándalo, hombre. Nada más vine para estar un rato con mis hijos y mis nietos. Ay, no le voy a decir felicidades a mi papá. No tengo ningún problema en reconocer que ha sido muy buen padre para nuestros hijos, Pedro Rivera. Felicidades. Gracias, Rosamelia. Gracias, de verdad. Mamá, ¿y eso nomás?
Denle un beso, un abrazo, hombre. ¡Vamos, mamá! ¡Vale! ¡Abrazo! ¡Vale, mamá! Bueno, ¿qué, Rosamena? ¿Qué? ¿Los complacemos o qué? Pues ya estaría de ¡Eso! Felicidades, Pedro. Gracias, vieja. Gracias. ¿Y Jenny dónde anda? ¿Dónde anda mi hija? Ahorita viene, salió a arreglar algo, pero aquí la esperamos. ¿Cómo está mi doña Rosa? Siéntese por acá. Me duelen mucho mis hijos, Fernie. Les ha sobrado mucha madre, pero ya no tienen padre. Babe, don't you ever, ever, ever question how great of a mother you are. Hey, you are one of a kind. All right? And at the end of the day, pues, eres un ser humano. Y nosotros no escogemos a quién amar. Yo no puedo relacionar la palabra amor con ese hombre. Eras una niña cuando te enamoraste, babe. You know, with time, we discover things of our partners that we didn't know before. And sometimes those things that we find out aren't always a good thing. Mira, también te pasó conmigo. No te compares con él, Fernie. Tú eres el hombre que... Ah, but there we go. I'm just a man, soy un hombre apenas imperfecto and not the man that you deserve. Pero siempre... Pues cuando uno quiere puede cambiar, ¿no? Mira, después de todo lo que hemos vivido tú y yo, espero que te hayas quedado con lo mejor de mí. Yeah, I hope so. Pero eso ni yo mismo lo sé. I guess time will tell. Fernie era el amor de mi vida. Era mi luz, pero también mi oscuridad. Sabía que no todo estaba roto, pero también sabía que tenía que amarme a mí misma. Entendí que la única forma de ayudarlo era dejándolo en libertad hasta que él encontrara su propio camino. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. Ay, Jackie, míralos. Nos están esperando. They're so cute. Les da tanto gusto vernos. Sí. Por eso Mom siempre insiste en que vengamos más seguido y aquí no podemos ser egoístas. Tenemos que compartir lo que tenemos con quien lo necesita, ¿no? Sí. Vamos. Hi, how are you? Gracias por dejarnos compartir con los niños, ¿eh? Los estaban esperando. Sí, pues le trajimos regalos. ¿Podemos? Muy bien, adelante. ¿Dónde están los niños más valientes de Long Beach? Sí, ¿quién quiere regalitos? Sí. A ver, este yo creo que es para ti. Es para ti. Mamá se va a retirar. No va a volver a cantar. ¿Se lo prometió? Entonces, ¿significa que va a pasar más tiempo con nosotros en la casa? ¿Verdad, tía? Claro que sí, mi princesa. Tu mamá también tiene muchas ganas de descansar y no lo había hecho antes porque su carrera estaba creciendo. Pero para ella, ustedes son lo más importante. Y ahora que se acabó el juicio, es un buen momento. Definitivamente. Pero ahora lo más importante es que vamos a ir a comer porque les tengo un almuerzo que les va a gustar. ¿Qué estabas haciendo, tía? Estaba preparando la rueda de prensa. El disco de Mi Vida Loca fue un éxito y los periodistas quieren saber si tu mamá va a hacer otro disco. Do you think she's going to tell them about the whole retirement news? No lo sé, mi amor. That's fabulous. Pero ya saben, no podemos presionar a su mamá. Dejemos que ella sea la que lo confirme, que sea lo que Dios quiera. Bueno, mi amor, perdóname que te apure, ¿verdad? Pero quiero llegar 10 minutos a la iglesia. Ay, pero mi amor, no exageres si tenemos tiempo todavía. ¡Imbécil! ¡Ay, Dios mío! Simona, ¿está bien? Estoy bien. Me bajé más del carro y me caí, eso es todo. No, señora, pero si tiene la pierna ¿Pero y qué herida. les importa? Si a las no les importamos a nadie. No soy una señora, se están confundiendo. Bueno, pero si todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios.
A mí me gustaría dejar esta vida, pero no puedo. Y mucho menos ahora que mi hijo se enfermó. ¿Eso es un castigo de Dios? No, hermana. Mira, Dios no castiga a los inocentes. Sí, al contrario, Él nos da el libre albedrío de escoger nuestras vidas. Y si en el camino cometemos algún error, pues siempre podemos rectificar. ¿Y por qué me dices todo esto? Ah, perdón, yo soy Pedro Rivera, soy el pastor de la iglesia El Buen Amor y ella es mi esposa Ramona. Sí. Y Pastor, ahora lo entiendo todo. Tengo que seguir trabajando. no, parece. Mire, si usted quiere cambiar su vida, nosotros podemos ayudarle. Déjenos ayudarla. Sí. ¿Sí te gustó tu regalo? Se lo tienes que mostrar a tu mamá. A ver, esta muñequita se llama como ella quiere. No se llama Nicole, no se llama María ni Juana, como ella quiere. ¿Sí? Pues sigue con tu regalo, ¿eh? Vas a abrirte. Ay, doctora Ramírez. Mire, en nombre de la fundación de mi mamá, Jenny Rivera Love Foundation, queremos hacerle un donativo a este hospital, pues, por la labor tan hermosa que hacen con estos niños. Muchísimas gracias. Estos niños se merecen todo el apoyo para salir adelante. Sí, mire, esto se lo manda mi mamá con mucho amor. Además, queremos que sepan que cuentan con nosotras siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Dios las bendiga. Ellos se lo merecen. Sí, gracias, doctora, ¿eh? Si Shay prometió retirarse de la música, entonces lo debería de hacer. Para pasar más tiempo con sus hijos y más ahora que los mayores están sin papá. Ay, sí, no sé. No puede abandonar ahora todo. ¿Qué no te acuerdas lo que le costó llegar a ser una cantante reconocida? ¿Y todo el esfuerzo qué? Bueno. Usted no me conoce, pero quiero decirle que admiro a su familia por haber hecho justicia con Trinidad Marín. ¿Quién le dio mi teléfono? ¿Quién habla? Esto no importa. Le llamo para ofrecerle mis servicios. ¿De qué servicios me está hablando? Mire, agradezco sus buenas intenciones, pero por ahora no. Yo puedo matar a Trino en la cárcel. Solo tiene que decirme cuánto está dispuesto a pagar. ¿Es una broma o qué? A ver, dígame su nombre, si no voy a tener que colgar ahorita mismo. Usted es hermano de Jenny Rivera. Pregúntele a ella. Seguro le va a interesar. Lo llamo a la noche. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Nada. Un bromista imbécil por ahí. Nos vemos después. Te llamo.